Sí se ve la presentación, ¿verdad? Yo no comí hamburguesas. Y ahora le gusta. Ah, no sé. ¿Cómo cambia uno? Sí se ve la Una presentación, forma ¿verdad? que cayó ahí. Sí, profe, ahí yo la veo. Ok. Un pedazo de me dijo. Tienes que comer. Ok, vean. Bueno, respecto a las pruebas, estoy revisando, ¿verdad? Me va a tomar tiempillo porque hay dos problemas que tengo que revisar a mano. Entonces, en cuanto al tiempo de calificación, bueno, yo iré subiendo notas en estos días. Yo escribí en la plataforma que, eh, vean, la calificación que va a valer es la que yo voy a subir al sistema de notas parciales, no la que aparece en Moodle. Porque lo que pasa es que a la hora de configurar los quizzes, por ejemplo, los problemas valen 10 puntos cada uno y las preguntas de marque con X valen un punto cada una. Entonces, a la hora de nosotros hacer el quiz, no podemos darle esos 10 puntos de valor a los problemas. Entonces, lo puntúa como que si fuera un solo punto. Entonces, por ejemplo, si ustedes ahí en el problema tuvieron 7 puntos, entonces yo les tengo que poner 0.7 de 1. Entonces, por ahí como que se enredó el asunto. Entonces, esperen la nota de sistema, el sistema de notas parciales. Tiempo límite, se van 10 días hábiles. Entonces, ustedes terminaron el quiz el viernes a medianoche. Sábado y domingo no cuentan. Sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado y domingo no cuentan. Lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces digamos que a más tardar el viernes, el sábado de la otra semana, ya tienen que estar las notas. Para que lo tomen en cuenta, digamos, en sentido estricto sería el lunes a las 0 horas, que ya deberían estar las calificaciones, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta por ahí. Una pregunta al respecto. Que les puse mute a todos porque a veces se escucha mucha bullilla ahí cuando están entrando. Entonces, aquí me tengo unos perros aquí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profesor. Buenas tardes. Bueno, entonces vean, yo voy a iniciar por hoy. Igual la clase se está haciendo grabada, los que entren ahí, bueno, ahí nos vamos conectando. Vean, entonces para hoy tenemos la primera clase de calor. Entonces vean, esto aquí se parte en dos. Entonces en esta primera parte vamos a estudiar lo que se refiere a calorimetría. ¿Qué es calorimetría? Calorimetría es hacer cálculos, ¿verdad? Que involucran transferencias de energía, ¿verdad? En forma de calor entre entre dos o más cuerpos o sustancias. Entonces, bueno, esto es de otro libro, ¿verdad? No es del libro de texto como tal, pero simplemente nada más es un resumen, porque, bueno, yo hoy la verdad quisiera como enfocarme en ver ejemplos de una vez. Entonces, como les comenté, ¿verdad? El calor es una transferencia de energía que se da entre dos cuerpos, que está relacionada con un cambio de temperatura, ¿verdad? Esa es una definición más sencilla. Después aparece lo que es el calor específico. Dice que es la cantidad de calor, entiéndase, ¿verdad? También energía. O sea, estamos hablando que el calor es simplemente una manifestación más de la energía.
En la antigüedad se creía que el calor tenía otra naturaleza, pero bueno, ya después vinieron los experimentos de Joule y etcétera, entonces se corroboró, ¿verdad? Que había un equivalente mecánico, por lo tanto el calor es una manifestación de la energía, un flujo de energía. Entonces nos dice que el calor específico es la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa de la sustancia en 1 °C o equivalentemente por un Kelvin. Entonces básicamente es, por ejemplo, si ustedes tienen una sustancia que dice que el calor específico son 900 joules por kilogramo entre Celsius, ¿qué es lo que quiere decir? Que ustedes necesitan 900 joules para elevar la temperatura de la sustancia en 1 grado. Perdón, voy de nuevo. Ustedes necesitan 900 joules para elevar la temperatura de 1 kilogramo de la sustancia en 1 °C. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces por acá, ¿verdad? Bueno, con esta ecuación que es muy sencilla, con esta de acá, ustedes pueden determinar ese calor, ¿verdad? Vean que aquí estamos hablando, bueno, nos dice C, que es el calor específico, nos habla de la masa y nos habla de este delta T, que es el cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, vean que yo podría tener aquí, no sé, que si yo les digo a ustedes que el agua pasa de 20 Celsius a 50 Celsius. Entonces, el agua se está calentando, ¿verdad? Entonces, cuando un objeto aumenta su temperatura, ¿verdad? Entonces tenemos que esta cantidad va a ser positiva. En cambio, cuando un cuerpo se enfría, entonces está perdiendo energía, está cediendo energía, ¿verdad? Entonces podemos hablar de que un cuerpo puede absorber energía o puede ceder energía. Entonces, en este caso, ¿quién es el que me indica a mí esto? El delta T. Esto de aquí, ¿verdad? Porque si esto es negativo, recuerden que esto de delta T, lo que quiere decir esto aquí lo que quiere decir es temperatura final menos la temperatura inicial. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Profesor, en los problemas a uno le dan la temperatura inicial. Es que en los problemas hay de todo. Ahorita vemos, ahorita ahí traigo unos cuantos ejemplos. Entonces, en el sistema internacional, se tiene unidades de Joule entre kilogramo Kelvin. Eso equivale a Joule kilogramo Celsius. También se utiliza ampliamente la unidad caloría entre gramo centígrado, ¿sí? Pero bueno, en este libro que está acá, sí les gusta mucho usar esto, la caloría, pero nosotros no lo vamos a usar así, ¿verdad? Este dato, ¿verdad? Por acá es un dato relevante. El calor específico del agua son 4186 joules por kilogramo entre Celsius. Una caloría, ¿verdad? Equivale a 486 joules. Igual, digamos, ese valor a veces hay gente que dice que es 4190, 4186. Ahí. Entonces, bueno, vamos a ver por acá. Entonces, bueno, por acá hablamos, ¿verdad? El calor ganado o perdido, ¿verdad? Ya les comenté. Después por acá hablamos del calor de fusión y el calor de vaporización, eso lo vamos a ver más adelante. Problemas de calorimetría, ¿verdad? Entonces, como les digo aquí, en calorimetría, nosotros lo que estudiamos es el intercambio de energía térmica, ¿verdad? Entre dos objetos, pero con la particularidad, ¿verdad? De que, por ejemplo, nosotros aquí vamos a estudiar sistemas que
buscan el equilibrio térmico. Bueno, en la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen una sopa, véanlo así, ustedes tienen una sopa caliente y la dejan a temperatura ambiente, después de transcurrir el tiempo, ¿qué sucede? Y la sopa se enfría, ¿verdad? O sea, busca equilibrio, llegar a la misma temperatura que en el ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí, en estos problemas que nosotros vamos a estudiar, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, una taza de café que le agrego en una jarra, etcétera, entonces estamos hablando que vamos a aislar el sistema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo tengo una lata de aluminio, una taza de aluminio, ¿verdad? No sé, de 250 gramos, y ustedes llegan y le echan agua caliente, entonces ese es nuestro sistema. No nos importa el ambiente, no nos importa lo que esté, ¿verdad? Esa es una particularidad que tienen los sistemas. Entonces, ese sistema de aluminio con agua, lo que va a buscar después de transcurrir el tiempo es en el equilibrio térmico. Entonces, por ejemplo, puede ser que el aluminio esté a 25 Celsius, pero el agua está a 100, entonces hay que hacer ahí los cálculos, ¿verdad? Para buscar esa temperatura de equilibrio, en cual digamos que las tasas de flujo de energía, ¿verdad? Ya se nivelan. Sí. Entonces, bueno, como les comenté, ¿verdad? Por acá traigo unos ejemplos sencillitos, ¿verdad? Como para ir calentando motores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice que cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 250 mililitros de agua de 20 Celsius a 35 Celsius, ¿verdad? Dice que cuánto calor pierde el agua cuando se enfría de vuelta a 20 Celsius. Entonces, dato importante, ¿verdad? La densidad del agua, habíamos dicho que era 1000 kilogramos entre metro cúbico, pero eso es igual a 1 gramo entre centímetro cúbico, pero eso es igual a 1 gramo entre mililitro. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 1 litro de agua, ¿sí? En teoría, eso tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces, si ustedes tienen 250 mililitros de agua, ustedes lo que tienen son 250 gramos de agua, ¿sí? Ahora, aquí vean que usan ese bendito valor, ¿verdad? De ¿verdad? De 1 kilogramo, 1 kilogramo, perdón, 1 caloría entre gramo por Celsius, ¿verdad? Entonces, vean, hagan este cálculo, calculadora a mano, por favor. Pero usen 4186. Pero aquí usen el de, bueno, este era de 4186 joules entre kilogramo. No era 4184, profe. Es que hay varias formas. O sea, este es como el más común realmente. Ese 4184. Ok. O sea, hay gente que lo escribe 4190 también. Pero aquí tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque vean que esto es joule, kilogramo, Celsius. Entonces, va, por ejemplo, aquí yo tengo 250 gramos. Yo eso tengo que pasarlo a qué? A kilogramo, ¿verdad? Entonces, cómo se pasaba a kilogramo? ¿Cuántos gramos hay en 1 kilogramo? Miligramos. Correcto, entonces tiene que dividirlo entre 1000, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, para que quede un poquito más claro lo que es el cancelar las unidades, ¿verdad? Aquí. Entonces, bueno, por ejemplo, ustedes tienen 250 gramos, ¿verdad? Pero eso hay que pasarlo a kilogramo.
Entonces, por ejemplo, ustedes tienen acá 1000 gramos, ¿verdad? Y aquí tienen un kilogramo. Sí. Entonces, ustedes aquí pueden observar que, ¿qué pasa con los gramos? Me cancelan, ¿verdad? ¿Cuánto me quedaría entonces? 0,25 kilogramos, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, eso. Ya cuando lo hacemos todo corrido, ¿verdad? Entonces sería 0,25 kilogramos multiplicado por aquí tenemos 4186 joules, ¿verdad? Kilogramo. Ahí está aquí. 0,25 por 4186. Y yo les comenté, ¿verdad? Que el cambio de temperatura, entonces es temperatura final, que serían 35 Celsius, ¿verdad? Menos la temperatura inicial, que serían 20 Celsius, ¿verdad? Entonces, hacemos ese cálculo ahí rápidamente. ¿Cuánto tendremos ahí? 0,25 por 4186, ¿verdad? Multiplicado por diferencia, ahí 15. Entonces tenemos que aquí tenemos un valor de 15.697,5 joules, ¿verdad? Entonces, vean el montón de joules, ¿verdad? Que se necesitan para... Profe, ¿dónde eliminó lo demás? Ah, bueno, sí, a eso iba. Eh, ok, vean, entonces vean que yo aquí tengo kilogramo, ¿verdad? Kilogramo, pero aquí se me cancela con este, ¿sí? Después de esta resta de aquí, yo tengo que, bueno, esto me da 15 Celsius, pero estos se me cancelan, los Celsius de aquí se me cancelan con el resultado de acá arriba. Entonces vea que al final me queda solo joules, Ok, listo, sí. ¿sí? Era para saber dónde hacía la eliminación. Ujú. Entonces, vamos a ver, venimos por acá. Sí, entonces vean que, bueno, ahí ellos hacen el cálculo un poquillo diferente, pero Y, profe, también ellos dan la respuesta en kilojoules, ¿es eso? sí, 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 pero, o sea, por ejemplo, un problema siempre, ¿verdad? Lo más sensato es trabajar con julio, kilogramo, Celsius, Más fácil, digamos. Kelvin, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ya si el problema les pide a ustedes que lo pasen a kilojoules o algo por el estilo, entonces ustedes lo hacen. Ujú, ok. Ah, por ejemplo, nada más Pero, les pongo este ejemplo, pero yo lo hago, digamos, como otra forma, así como para que vean.
O sea, como les digo, estos valores, igual yo no sé en el libro si los presenta de esta forma. Pero la idea es como para que tengan ahí, ¿verdad? Otra. Lo que estaba viendo es que da parecido, aunque sea expresado en calorías por gramo, En realidad da, redondeado, da el mismo resultado redondeado. sí, redondeado, sí, andamos parecido. Y lo que les digo es eso, ¿verdad? O sea, es que estos valores, como un kilo, una caloría, bueno, eso no. O sea, lo vamos a utilizar de la otra forma, ¿verdad? Como les digo. Profe, Señor, ¿cómo paso de 3.75 por 10 a la 3 calorías a 15.7 kilojoules? ujú. Esto, aquí hay un factor de conversión. Yo les dije que una caloría son 4186 joules. Entonces, por Ah, ejemplo, ok, si ok. ustedes multiplicaran esto por 4186, se les cancelan las calorías y ya tienen los joules. Ok, sí, ya lo logré, profe. Gracias. Ok. Vamos a ver. Ay, chicas, que ¿cómo cuesta con el PowerPoint? Vamos a ver acá. Ok, entonces ahora pasemos como a un problema, ¿verdad? Vaya un poquito algo más complejo, pero tampoco se asusten, ¿verdad? Dice que se adiciona cierta cantidad de calor a una masa de aluminio y les dan este valor de aquí, pero esto de aquí es equivalente a 900 joules entre kilogramo por Celsius. Dice que su temperatura se eleva a 57 Celsius. Suponga que la misma cantidad de calor se adiciona a la misma masa de cobre. El cobre tiene un calor específico más o menos como de 350 joules entre kilogramo Celsius. Dice que cuánto se elevará la temperatura del cobre. Entonces vean que el problema lo que nos dice es, se adiciona cierta cantidad de calor. Entonces esa cierta cantidad de calor se expresa, ¿verdad? Con un delta Q. ¿Sí? O sea, acuérdense de esa ecuación que dice delta Q es igual a mc delta T. ¿Sí? Entonces, lo que está diciéndonos aquí es, ¿verdad? Que esa misma sustancia, que esa misma cantidad se adiciona a la misma masa de cobre. Entonces, las dos masas, ¿qué pasa con las dos? Primero, ¿qué pasa con el calor? Con la energía que se adiciona a ambas sustancias, digamos, que es la misma. Entonces, yo puedo llegar y decir, ¿verdad? Que ustedes pueden llegar y decir ay, suave, ya se me perdió se me pegó. Entonces ustedes pueden llegar y decir que el delta Q, ¿verdad? Es igual para ambos cuerpos. ¿Sí ven claro esto aquí o alguien todavía tiene como dudas con esto? ¿Por qué sale esta igualdad, digamos? La igualdad es porque los dos masas se elevan a la misma temperatura, ¿no? Digamos, a las dos masas se les agrega la misma cantidad de calor.
Sí. O sea, porque la cantidad de calor es la masa por el calor específico, por el cambio de temperatura. Entonces, esa cantidad de calor es igual para ambas sustancias. Entonces, de esta ecuación de acá, ustedes pueden observar que, por ejemplo, la masa es igual. Entonces, al ser la masa igual, se cancela. ¿Sí? Es la misma masa. ¿Sí? Entonces se me va a cancelar. Entonces de aquí yo voy a obtener que el calor específico del aluminio multiplicado por el cambio de temperatura del aluminio es igual al calor específico del cobre multiplicado por el cambio de temperatura del cobre. Entonces de aquí lo que tienen que hacer es despejar este delta Q, este delta T del cobre, que sería esta ecuación de acá. ¿Sí? Y después sustituir los datos que ya tienen ahí. ¿Sí estamos claros con este despeje? ¿O hay dudas? Lo que pusieron fue el aluminio dividiendo el cobre por por el cambio de temperatura. ¿Perdón? Al despejar la operación sería el dato del aluminio, pero los 10 por gramo del aluminio dividido las, entre el dato del cobre. Sí, multiplicado por el cambio de temperatura del aluminio. Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, cuando ustedes les hablen la misma cantidad de calor, bla, 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 entonces ustedes tienen de una vez igualar, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un problema de calorimetría que está involucradas dos sustancias, entonces ustedes lo que hacen es escribir como el delta Q, el calor, ¿verdad? Para cada una de las sustancias, suman y eso es cero, ¿sí? O sea, esos son como detalles importantes en esta parte de calorimetría. Entonces acá ustedes toman esos valores. Bueno, esos valores son tabulados. Eso tiene que venir bueno, en este caso, como las pruebas ahora son virtuales, pues ya que usted lo investiga en el libro y está bien, se acabó. Pero, por ejemplo, yo a ustedes les decía, ¿verdad? Que estos valores de acá, ¿verdad? Que, por ejemplo, el calor específico del aluminio, yo lo puedo escribir, ¿verdad? Como 900 joules por kilogramo en Celsius, ¿verdad? Y el del cobre más o menos es como 325 joules entre kilogramo Celsius, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que yo haciendo esa división con esos factores que les comenté, ¿verdad? Me da más o menos 2,77. Si yo eso lo multiplico por 57, bueno, aquí me salió un poquillo el valor, un poquillo diferente. Pero bueno, aquí lo que nos dice es que el cambio de temperatura que experimenta la masa de cobre es de 1,3 por 10 a la 2 Celsius, pero en realidad eso sería 130 Celsius más o menos. El cambio de temperatura, no estamos diciendo que es la temperatura final. Sí. Entonces, bueno, si quiere... A mí me da abro, 128. perdón, A mí me da 128, pero ellos hacen un redondeo, ¿eh? sí, ahí lo redondeo. Entonces, bueno, si quieren este rato que nos queda, porque son 4 minutos y no voy a poder explicar en 4 minutos otro problema, no sé si abro para consultas, para que me comenten. ¿Qué les Tal vez parece? con el caso de la tarea tienen que ser
es un despeje así y explicarlo, ¿verdad? Ya a la hora de hacer el video. Sí, correcto. Sí, no, digamos, para que más o menos vean lo que viene para la segunda parte de la clase. Entonces ya, por ejemplo, vean este problema de aquí, ¿verdad? Entonces ven que ya aquí hay que plantear una ecuación y hay que despejar, ¿verdad? Por acá tengo otro ejemplo, ¿verdad? O sea, que ya tienen que plantear la ecuación y tienen que despejar. Estos problemillas sí son un poquillo engorrosillos en cuanto al álgebra, lo que es el cambio de fase, ¿verdad? También por acá, sí, ya incluir lo que es un cambio de fase ya en los problemas. Por acá tengo un problema de un examen viejo, ¿verdad? Más o menos eso era lo que traía para hoy. Profesor, ¿el cambio de fase solamente se da en el agua o puede ser en cualquier otro No, elemento? eso se da en cualquier, no, todas las sustancias pueden estar sujetas a un cambio de fase. O sea, nada más que el agua es de los más cotidianos, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Pero, o sea, todas las sustancias, por ejemplo, si usted agarra un metal y lo funde, usted está pasando de sólido a líquido, ¿verdad? Entonces hay una temperatura para cada metal que se hace ese fenómeno. Entonces ahí tenemos un cambio de fase. Sí. Entonces, bueno. Listo. No, y bueno, de igual forma yo voy a subir los videos de una vez. Si no di ese tiempo, que por lo visto creo que va a ser así, que no va a dar tiempo, entonces yo creo que yo terminaría la clase, digamos, tal vez explicar el último problema o tal vez un problema de cambio de fase, y entonces lo estaría subiendo como en transcurso de aquí a la otra semana, digamos, para que... Bueno, porque es el quiz, no, es que el quiz es la otra semana, ¿verdad? Sí, tendré que subirlo más bien esta semana, por lo menos este fin de semana para tenerlo, para poder repasar. Sí. Sí, pero igual el problema es que la otra clase es de miércoles, ¿verdad? Pero no, ahí no la jugamos. Porque, bueno, la próxima es primero la ley de la termodinámica, ¿no? Bueno, ley de la termodinámica. Entonces, nos vemos que a las 8. Mucho tiempo. No, o demos unos 10 minutos. Nos vemos 7:50. 7:45. Bueno, 7:45, está bien.